Cuando se firmaron los pactos de la Moncloa, yo estaba en la Facultad de Periodismo y creo que en esos momentos no era consciente del significado que estaba teniendo y que, por supuesto, iba a tener en España y en su repercusión mundial, como estamos viendo, ¿no? Era un paisaje en esos momentos lleno, una sopa de letras por todos los partidos políticos que se habían creado y que habían proliferado para irrumpir en la democracia, unos de verdad y otros porque no querían perder los privilegios franquistas, y con un gobierno dirigido por Adolfo Suárez que trataba de satisfacer a todos con aquellos pactos de los que ha hablado Raúl. Yo voy a tratar de hacer una aproximación desde un punto de vista económico y desde lo que representó para la libertad de prensa, que desde entonces, para que desde entonces no hubiera que escribir o decir las cosas entre líneas, como se decía, ¿no? Aquella España de 1977 tenía unas enormes ganas de democracia, pero estaba brutalmente maltratada por la crisis económica que derivó de la crisis del petróleo, tras la guerra del Yom Kippur, y frente a la que el gobierno de Franco no había tomado las medidas necesarias, lo cual dejaba a la economía española totalmente zarandeada, aunque oculta por los gobiernos de Franco, ¿no? Y los políticos, esos políticos que quisieron entrar en la democracia, se encontraron con un miedo atroz a no entrar en la democracia. Alguno recordó aquella frase de un político de la Segunda República, dice: o los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia. Por eso todos se pusieron a luchar por conseguir esa democracia y por conseguir a España. ¿Cómo estaba entonces España? En 1977, el 66% de la energía era importada. Ahora no ha cambiado mucho, pero bueno, entonces teníamos una dependencia muy fuerte. Las exportaciones cubrían el 45% de las importaciones. El país carecía de recursos para mantener sus intercambios con el exterior y perdía 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores. Había acumulado entre el 73 y el 77 14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo que representaba un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España. Los datos fundamentales andaban por ahí, pero resultaron no ser tan reales como decían las cifras oficiales. Estaban ocultos en empresas públicas como Renfe, organismos autónomos y organismos oficiales, otro tipo de industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión, como se sabe. Había mucha inflación oculta porque estaba reprimida por la desaparecida Junta Superior de Precios, y habían vuelto muchos emigrantes exiliados básicamente por motivos políticos y que esperaban que España cambiara. Lo peor se reflejó en los precios al consumo, en la inflación. La inflación estaba dejada de la mano de los gobernantes y se disparó. En el 77 se alcanzó lo que entonces se decía inflaciones con dígitos latinoamericanos, porque era del 26,4%, en algunos casos en algunos meses llegó a superar el 30%. Y el Banco de España, encargado de controlar los precios con la política monetaria, ahora la hace el Banco Central Europeo, tenía entonces una actitud muy lasa, lo que en definitiva financiaba el crecimiento de la inflación. Los tipos de interés para créditos personales superaban el 15%. Y apareció el principal problema que ha tenido la economía española y que ahora todavía arrastramos. Los problemas estructurales que dieron con el paro, el desempleo. En 1973, los parados, según la encuesta de población activa, eran de 325.000. De repente, en el 76, se duplicó la cifra, casi 650.000. En el 78 se superó el millón. La población activa, la tasa de paro sobre la población activa en el 77 era el 5,69%. Luego se fue disparando y en los 80 ya llegó al 24%, tasa que, por cierto, después de unos años bondadosos, ha vuelto a estar ahora en la economía española. Los últimos datos eran del 23,99%, o sea, 24%.
El tejido empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios controlados en su mayor parte por capital público. Luego vinieron las privatizaciones. Era una economía enormemente intervencionista y muy rígida, que no tenía capacidad competitiva. Es decir, todo estaba roto o medio roto y con unas necesidades imperiosas de modificarlo. Con los precios desbocados y la estructura social maltratada, no cabía otra salida que llegar a esos pactos y poner en marcha una serie de medidas que luego se llamaron los pactos de la Moncloa. ¿Cuáles fueron esas medidas? Pues una política monetaria para frenar la expansión, una política presupuestaria para reducir el déficit público, la fijación de un cambio de la peseta que fuera realista para reducir la deuda exterior y la obligación de incrementar los salarios en base a la inflación prevista y no a la pasada, como era entonces, con un acuerdo que en el 77, en los pactos de la Moncloa, derivó en un aumento del 22%, que luego siguió en los siguientes años. Este aumento del 22% no fue incluso bien recibido por los sindicatos, que pedían más, porque partíamos de una situación muy baja, ¿no? Fue cuando dijo Marcelino Camacho, histórico dirigente de Comisiones Obreras, el sindicato ligado al Partido Comunista, que era las matemáticas de la burguesía, ¿no? El aumento este. También se abordó asuntos laborales. Por ejemplo, se permitió la contratación temporal y se pusieron en marcha otro tipo de reformas que no se hicieron en ese momento, pero que sí nacieron en ese momento, como fueron la reforma fiscal que hizo Francisco Fernández Ordóñez como principal espada, junto con el que era ministro y vicepresidente, ministro de Economía y vicepresidente Enrique Fuentes Quintana. Los dos fueron, digamos, los artífices de todas las reformas económicas. Se puso en marcha, como digo, la reforma fiscal y la administración tributaria y se puso en marcha también la aplicación de un control real a la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorros, ahora ya desaparecidas. La situación la idea era llegar a un ajuste general para luego abordar la Constitución española, que fue un año después. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de partida, se llegó a la población política. Ha dicho Raúl antes que se integró al Partido Comunista poco antes legalizado. Fernando Abril Martorell, que fuera ministro y vicepresidente, fue el que se encargó de hablar constantemente con Santiago Carrillo, que era el secretario general. Y como dijo en un momento Carlos Solchaga, ministro de Economía, de Industria primero y de Economía con el Partido Socialista, había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit y empezaba a aflorar el desempleo. La situación era insostenible. No había más remedio que llegar a ese asunto. Que, por cierto, los sindicatos ni la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, no firmaron los pactos de la Moncloa. No los firmaron intencionadamente por parte de los partidos políticos para que no hubiera obstáculos de última hora. Luego se fueron sumando, pese a esa frase que he dicho de Marcelino Camacho, tanto Comisiones Obreras como UGT se apuntaron, la CNT anarquista se quedó fuera, pero tanto los dos principales sindicatos, que siguen siendo los dos principales sindicatos, se apuntaron al carro y además de una forma muy, muy eficiente, lo mismo que la patronal, que en algunos casos también quería mantener ciertos privilegios. Los efectos, y ya voy terminando, los efectos de los pactos pues, fueron realmente positivos, no solamente por lo que se produjo en esos momentos en cifras, sino por la cultura que generó en la sociedad española y en los partidos españoles, pues, que posteriormente pues, se fue fortaleciendo en los años 80 hasta llegar a entrar en la entonces Comisión Económica Europea, hoy Unión Europea, ¿no? Hubo algunos obstáculos que ponían algunos ministros liberales a los que se les llamaba frivolidad. Hubo dimisiones posteriormente de Fuentes Quintana porque no estaba de acuerdo con la frivolidad de algunos ministros que respondían a las presiones de los lobbies, sobre todo eléctricos y también bancarios.
y se dio un paso muy importante en todo ese sentido. Y en cuanto a la libertad de expresión, y ya con esto termino, la libertad de expresión y la libertad de prensa dio un paso definitivo, y debo hablar del periódico en el que trabajamos este señor y yo, porque El País nació en mayo del 76 con la idea de apoyar esos pasos hacia la democracia. Y se convirtió, y no es porque lo diga yo, es porque es así, era en el cuarto poder de verdad, quizá algo más adelante del cuarto poder, y arrastró al resto de los medios, tanto escritos como no escritos, además de acabar con otros medios que era con los que tenía que acabar, algunos medios que todavía quedaban de la época franquista. La libertad de prensa que Manuel Fraga había dictado en el 66, la famosa ley de prensa, pues muy a su pesar quedó abolida. Y creo cumplido el tiempo.